Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la sesión síncrona número 4 del módulo 3 de Prepa en línea CEP. En la sesión de hoy vamos a estudiar el método científico y también vamos a ver cómo identificar los textos confiables de Internet. Un momento. Voy a buscar la presentación de diapositivas. Ahí está, ok. Ahora sí voy a compartir mi pantalla. Ya está. Muy bien. La presentación de hoy se llama Aprender sobre ciencia a través del lenguaje. En la sesión de hoy vamos a ver cómo es el método científico y después cómo identificar los textos que son confiables en Internet. Después haremos un cuestionario interactivo y al final tendremos un tiempo para dudas. El método científico es un procedimiento que nos permite llegar a un conocimiento válido desde el punto de vista de la ciencia. Tiene las siguientes características. Falsabilidad, que significa que las leyes o teorías que se obtienen a partir de esta técnica pueden ser reevaluadas. Otra de sus características es la reproductividad. Significa que puede ser replicado en otro momento y por otra persona, obteniendo el mismo resultado. Ahora veamos cuáles son los pasos del método científico. El primer paso es la observación. Consiste en recoger información de la realidad, encontrar algún hecho de relevancia que merezca investigación. En este paso podemos observar nuestro entorno y tal vez observando se nos va a ocurrir alguna pregunta, podemos observar algún fenómeno extraño que queramos investigar. El siguiente paso es la inducción. A partir de lo que observamos, podemos realizar preguntas para tratar de obtener una afirmación que pueda ser de aplicación general. Después de esto sigue la hipótesis. En este paso se plantea una idea o proposición que pueda explicar lo analizado en los pasos anteriores. El siguiente paso es la experimentación. En este paso se intenta demostrar la hipótesis planteada con los elementos que el investigador tenga a su disposición. Se puede, por ejemplo, simular el fenómeno estudiado bajo determinadas condiciones. El paso que sigue es el análisis. Se realizan cálculos gráficos o tablas para resumir y condensar la información. Esto sirve para dar forma y facilitar la comprensión de los datos obtenidos de la experimentación. Aquí podemos encontrar relaciones entre los distintos factores que intervienen en un fenómeno. Y ahí, finalmente está el paso de la conclusión. A partir de los resultados de la experimentación, se puede demostrar o refutar la hipótesis. Si se demuestra, se puede desprender una teoría o ley. Si la hipótesis es refutada, entonces se puede plantear una nueva hipótesis. Muy bien, esto fue el método científico. Ahora vamos a ver cómo podemos identificar textos confiables en Internet para realizar nuestras investigaciones de una mejor manera.
Una de las características de los textos confiables en Internet es la autoridad. Los responsables colectivos, especialmente si pertenecen a centros de investigación, entidades oficiales o universidades, se valorarán más que los contenidos realizados por un individuo. Otra característica sería las credenciales. Esto se refiere a la acreditación de aptitud profesional de los autores. Partimos del supuesto de que una titulación se otorga a aquella persona que ha demostrado tener los suficientes conocimientos para desempeñar una actividad laboral o profesional. También podemos comprobar por otras fuentes cuál es la biografía de ese autor y su trayectoria profesional. Otra característica es la inteligibilidad del mensaje. El texto que elijamos debe ser comprensible, debe tener razonamiento y método, y se debe indicar si es original o inspirado en otras fuentes, y debe ser publicado íntegramente, no solamente un fragmento. Otra característica de los textos confiables es la usabilidad. Todos los elementos de navegación, como los menús, los textos, los formularios, las opciones de ayuda, el mapa de la web, etc., todos estos elementos deben ser concebidos para que el control de las acciones dependa del usuario. Es decir, todo debe funcionar correctamente. La siguiente característica que debemos evaluar es la independencia e imparcialidad. Un texto es más confiable cuando hay una exposición clara y diferenciada entre las ideas, textos o teorías. Y al mismo tiempo puede incluir aquellos textos discrepantes o contrarios, expuestos sin tergiversaciones ni manipulaciones. Por ejemplo, si hay un texto en Internet y hay un espacio para comentar, pues se deben incluir los comentarios de las personas que no están de acuerdo con lo expuesto en ese texto. Otra característica es la vigencia. Todo texto debe tener su fecha de creación o su última actualización o revisión. Y debemos de procurar que los textos sean recientes o actualizados, dependiendo del tema que estemos tratando. Otro factor que debemos analizar es la popularidad. Realmente no existe una correlación entre la popularidad de una página y la fiabilidad de sus contenidos, aunque si hay muchas consultas, se evidencia una cierta aceptación y difusión del documento. Sin embargo, debemos tener la precaución de evaluar si esa popularidad no está influida por técnicas de mercadotecnia, promoción, trucos, etc. Otro factor es la utilidad. Los usuarios deben considerar si un contenido es útil por la determinación del formato de los contenidos que se adapten a sus necesidades informativas. También debemos fijarnos en la audiencia a la que está dedicada un texto y los objetivos de publicación de los contenidos. Otro factor son las fuentes de procedencia del documento. La mejor opción es cuando se accede desde directorios especializados o confeccionados por especialistas de la información, por ejemplo, centros de documentación, bibliotecas o medios de comunicación. También son confiables las páginas realizadas por instituciones y profesionales de la materia tratada, que recomiendan una serie de enlaces sobre el tema. Antes de ir a las dudas, bueno, sí, más bien, si hasta aquí alguien tiene una duda, pueden mencionarla antes de ir al cuestionario interactivo. ¿Cómo están, Amira y Abby? Gracias por acompañarme en este Día de Muertos. Bien, gracias. Qué bueno. Hola, bien, gracias. Me alegra mucho verlas.
Bueno, ¿están listos para el cuestionario interactivo? Sí, creo. Ok. Voy a indicarles la página web y la contraseña con la que pueden entrar. Ok. Ahora estoy entrando al cuestionario. A ver si encuentro la contraseña rápidamente. Ya encontré la contraseña. La voy a compartir en el chat. Debemos ingresar a kahoot.it desde su computadora o teléfono o tableta. Y la contraseña es 737-2383. Muy bien, vamos a ver si funciona este cuestionario. Sí, sí debe funcionar. Muy bien, ya tenemos una participante, Amira. ¿Pueden ver mi pantalla cuando estoy mostrando el internet? Sí, Ok, excelente. se ve que está en Kahoot. Sí, exactamente, muy bien. Muy bien. Si tienes algún problema para ingresar, Avi, puedes decirme. O si prefieres ver el cuestionario en la pantalla. Ah, ya estás ahí estás. Perfecto, entonces podemos empezar. Este cuestionario sobre el método científico. Primera pregunta. ¿Cuál es el procedimiento que nos permite llegar a un conocimiento válido desde el punto de vista de la ciencia? ¿Será hipótesis, que es el color rojo? ¿Método científico, azul? ¿Opinión, amarillo? ¿O especulación, en verde? El rojo, el procedimiento nos permite tener un conocimiento válido desde el punto de vista de la ciencia. El método científico. Muy bien, sí, así es. Excelente. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la idea que podría explicar lo analizado durante la observación, pero que necesita ser comprobada? ¿Será experimentación de color rojo? ¿Pregunta en color azul? ¿Conclusión en amarillo? ¿O hipótesis en verde? Hipótesis. Muy bien, excelente. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el procedimiento para comprobar la hipótesis? ¿Teoría?
observación, experimentación o conclusión. Experimentación. Sí, excelente. Muy bien. Perfecto. ¿Cuál será la siguiente pregunta? ¿Cuál es el paso del método científico en el que se realizan cálculos, gráficos o tablas? Análisis. Análisis. Excelente, las dos muy bien. Análisis. Muy bien. Podemos ir a la última pregunta. ¿En qué paso del método científico se puede demostrar o refutar la hipótesis a partir de los resultados? Hipótesis en rojo, observación en azul, experimentación en amarillo o conclusión en verde. Conclusión, ¿no? Sí, muy bien, porque es cuando ya tenemos los resultados. Excelente, muy bien. Felicidades, las dos le hicieron excelente. Todas las respuestas correctas. Gracias. Muy bien. Muy bien, ahora sí podemos ir a la siguiente parte, que es las dudas. Las dudas. ¿Tienen alguna duda sobre los temas de esta semana o sobre lo que vimos en esta presentación o sobre el proyecto integrador o el foro de integración? El proyecto integrador. Muy bien, vamos a revisarlo. A ver, voy a ingresar a la plataforma. Un momento. Aquí está. El proyecto integrador tiene como título una visión más completa de la realidad. Y esto es porque podremos incorporar todo lo que hemos visto en el módulo para realizar una investigación de manera más completa. Lo primero que debemos hacer es descargar el documento llamado Una visión completa de la realidad. Y en este documento vamos a tener las preguntas que hay que contestar. Vamos a ver qué dice. Ey. ¿Qué voy a desayunar? Pollo. Traje pollo. Aquí está el Solo. documento. Muy bien. Dice aquí. Bueno, no, nos falta una parte. Sí. Dice aquí que el propósito de este proyecto es analizar un fenómeno social que se presenta en diferentes tipos de texto y diversas disciplinas.
Ok. Ahora sí podemos ver el documento. Dice, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué sabes sobre violencia? En esta pregunta no es necesario investigar, solo lo que ustedes ya saben sobre este tema. Y en la siguiente pregunta, ¿de qué manera adquirieron estos conocimientos? Después, ahora sí vamos a leer dos textos sobre violencia. Uno se llama La violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Y aquí tenemos el enlace. Y el otro es Los rostros de la violencia. Y ya que hayan leído estos textos, debemos completar esta tabla. Debemos indicar cuál es la intención de los textos. Para eso podemos revisar el recurso sobre la intención comunicativa. Después, ¿desde qué ciencia o disciplinas se aborda el tema? Aquí puede ser una sola ciencia o quizá varias ciencias. Y finalmente, ¿qué características del conocimiento científico tienen los textos? Esto también lo podemos revisar en los recursos que aparecen en esta semana. Y debemos contestar esas preguntas para cada uno de estos textos, los dos textos. Después sigue la sección donde vamos a investigar. Vamos a investigar cómo la globalización, la multiculturalidad y la información en Internet han participado en el fomento de la violencia y cómo han participado en el combate a la violencia. Aquí podemos escribir con nuestras propias palabras lo que encontremos en los textos en Internet. Después, debemos elegir una relación social. Si recuerdan, pues puede ser de familiar, de amistad, laboral, etc. También lo pueden revisar en los recursos de esta semana. Y ya que elijamos esta relación social, debemos mencionar un ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia. Luego debemos responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención comunicativa y la postura que identifica cada uno de los dos textos? ¿Y por qué? Recuerden la intención comunicativa, que puede ser informativa, expositiva, narrativa, instructiva, etc. Lo pueden revisar también en sus recursos. Y después debemos elegir uno de los dos textos revisados y hacer una reseña crítica. También podemos buscar información extra en Internet. Y recuerden que en una reseña debemos escribir con nuestras palabras de qué trató el texto, cuáles son las ideas principales, y después podemos escribir nuestra propia opinión, nuestro punto de vista sobre el tema y sobre cómo se trató el tema en el texto. Y claro, como mencionan las instrucciones, podemos investigar en Internet y al final podemos incluir las referencias de esos textos que investigamos. Recuerden poner autor, fecha, título del texto y el enlace. Y ahí acaba el proyecto. ¿Tienen alguna pregunta? No, bueno, yo hasta ahorita no. Ok, No, yo tampoco. muy bien. Entonces veamos un momento la rúbrica para hacerlo de la mejor manera posible. Vamos a evaluar la parte cognitiva, por lo que hay que contestar las preguntas de manera clara y precisa. También en la tabla todo debe estar de manera clara y precisa. Debe ser todo congruente y debemos identificar de manera adecuada la intención comunicativa. La reseña también debe tener claridad y precisión. Para evaluar la parte actitudinal, se trata simplemente de seguir todas las instrucciones de la actividad y utilizar la tecnología adecuadamente, en este caso el procesador de textos. En el aspecto comunicativo, pues es simplemente tratar de no tener faltas de ortografía ni de redacción.
Y en cuanto al pensamiento crítico, se va a evaluar que ustedes expresen también su punto de vista, que puedan analizar los textos, reconocer los hechos sociales que se están estudiando, explicar qué ciencias intervienen en los textos y analizar los problemas sociales. Muy bien, creo que eso sería todo del proyecto integrador. ¿Tienen alguna otra duda sobre otra actividad? No. Yo sí, sobre foro de integración. Ah, muy bien. Sí, el foro de integración es muy importante porque será evaluado. Recuerden contestar todas las preguntas. Pueden contestar una cada día, que es mejor. Veamos un momento las preguntas. ¿Qué es lo que sabes sobre el abandono de las ciudades mayas? En esta aportación ustedes contestan sin investigar lo que ya saben sobre el tema. Después sigue, ¿qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema? Aquí sí pueden consultar en internet. Después de eso, ya pueden leer los textos que se llaman La decadencia de los mayas se debió al cambio climático, según estudio, y el otro se llama La caída de los mayas, ellos mismos la ocasionaron. Y ya para la tercera aportación, ya después de leer los textos, pueden decir cuál es su postura al respecto y por qué. La cuarta aportación consiste en contestar un comentario de otro compañero. Pueden hacerle preguntas o comentar su opinión sobre lo que dijo esa persona. Y por último, la última aportación es la conclusión de 8 a 10 renglones. Y hay que contestar la pregunta, ¿cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades? Para esta actividad también tenemos una rúbrica que la pueden consultar aquí. Y consiste sobre todo en que sigan las reglas de etiqueta, contestar con respeto, con empatía y también en que participen a lo largo de la semana. Por ejemplo, un comentario cada día. Y vamos a ver qué más nos dice la rúbrica. En el aspecto cognitivo, pues contestar con objetividad y con claridad a las preguntas y citar las fuentes que consulten. En lo actitudinal, pues es la cortesía que yo ya había mencionado y seguir todas las indicaciones correctamente. En el aspecto comunicativo sería es el respeto, la cortesía, la ortografía, la gramática. En lo colaborativo es tratar de hacer un diálogo con sus compañeros para generar todos juntos pues la información y compartir nuestros conocimientos. Y en cuanto al pensamiento crítico, pues se trata de identificar las consecuencias de los fenómenos naturales en el ecosistema y elaborar conclusiones desde su propia perspectiva. ¿Tienen alguna pregunta en específico? No, yo no puedo. Entonces, en la primera pregunta no podemos investigar nada. Pues realmente no es necesario investigar, es simplemente para que cada persona vea cuáles eran sus conocimientos previos antes de leer los textos. Ah, ok, gracias. Esa era mi duda. Muy bien, claro que sí. Muy bien, también recuerden, es muy importante realizar la autoevaluación porque vale 5 puntos y pues el proyecto integrador muy importante porque vale bastantes puntos y también recuerden hacer sus cuestionarios, las actividades formativas. Creo que Okay. sería todo. También revisar todos los recursos del módulo también les da algunos puntos extra. Bueno, puntos.
Muy bien. Bien, entonces aquí solo era para compartirles las referencias que utilicé para esta presentación. Y pues en conclusión lo que vimos hoy fue cómo se hace el método científico para generar conocimiento que sea confiable y comprobado. Y también vimos cómo podemos identificar textos confiables para incorporar en nuestras investigaciones. Esto les será útil en los siguientes módulos a los que vayan. Y pues esta es la última sesión síncrona del módulo. Muchas gracias por acompañarme y por participar. Me agradó mucho conocerlos y espero que les vaya excelente en sus próximos módulos. Muchas gracias. Muchas Igualmente. Gracias. No, de nada. Gracias por acompañarme. Muy bien, entonces, si ya no hay más preguntas, pues podemos terminar esta sesión síncrona. Y espero verlos en la plataforma para leer sus comentarios en los foros y sus actividades, el proyecto integrador. Ok, muchas gracias. gracias. Buen Que día. tengan buen Gracias a ustedes también. Feliz Día de Muertos. Gracias igualmente. Igualmente. Bueno, hasta pronto. Adiós.